Dado el triángulo fundamental de una sonometría, se pide calcular la posición del origen de coordenadas al plano del cuadro. Bueno, pues hay que entender el triángulo fundamental o triángulo de trazas del triedro trirectángulo, pues no es más que esto en el espacio. Tenemos una pirámide que es la esquina de un cubo, como si estuviera flotando en el agua. Entonces esa esquina del cubo corta al plano del papel o plano de cuadro según ese triángulo fundamental, que es este que nos han dado, ¿no? O sea que la pirámide realmente se proyecta aquí. Y tenemos que estas tres aristas realmente en el espacio forman 90 grados, ¿no? Por eso decimos que es una esquina de un cubo y se llama triedro trirectángulo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si realmente por cada una de estas dos líneas, o sea, de estas dos, hacemos en realidad la bisectriz, vamos a hacer, la bisectriz, la altura del triángulo, vamos a hacerlo aquí, o sea, una ortogonal, aquí hacemos otra ortogonal, y aquí la última ortogonal. Las tres líneas pasarán por un mismo punto, se llama ortocentro, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que lógicamente esta línea, como es perpendicular al plano de atrás, ¿no? Pues necesariamente su proyección será perpendicular a la traza del plano, que es esta. Por tanto, este es el origen de coordenadas, ¿no? Y estos son los tres ejes, X, Y, Z. Para entenderlo un poco en el espacio, pues podríamos aquí intentar simular que, bueno, al ser un cubo, pues proyecta aquí en una cara, por ejemplo, una sombra, y vamos a poner aquí, por ejemplo, también sobre el plano donde se proyecta aquí la sombra sobre el suelo. Bueno, pues esa sería la interpretación espacial de ese cubo que se proyecta sobre el plano del cuadro y es la sonometría, ¿no? Entonces, una solución para calcular esto, pues sería, por ejemplo, este punto. Vamos a hacer el abatimiento y así se ve más claro. Al prolongar esta línea, vamos a prolongar, al prolongar esta otra y esta otra, pues tenemos que, si ahora cogemos el punto medio de estos segmentos, vamos a imaginar, bueno, podemos hacer la mediatriz rápidamente, pues aquí, por ejemplo, una curva y aquí la otra, y ya tenemos la mediatriz. Haciendo la mediatriz tendremos aquí el punto medio, que es este. Lo mismo aquí. Si en vez de hacer la mediatriz queremos, pues podemos coger, por ejemplo, la distancia entre ambos puntos y coger el punto medio. Entonces cogemos aquí directamente el punto medio. Y aquí igual, punto medio. Bueno, entonces una vez que tenemos el punto medio, lo que hacemos es coger y hacer un arco. Entonces tenemos aquí una semicircunferencia que pasa por los extremos. Aquí tenemos otra que pasa por los extremos. Bueno, este no sería muy preciso. Y esta última es una simetría trimétrica. Bueno, aquí en los puntos de corte tenemos entonces ya la representación de esta cara que vamos a batir. Entonces al unir ese punto con este y este con este, tenemos ya la verdadera forma de esa cara batida, ¿no? O sea que en realidad cuando hacemos una sonometría y calculamos el origen, pues lo que estamos haciendo aquí es, una vez que hacemos el abatimiento, calcular el desarrollo de esa pirámide, ¿no? Y quiere decir que si ahora esto lo cortamos,
Bueno, acabamos de recortarlo y ahora doblamos por aquí y realmente esta es la pirámide. Y así está bien calculado, bien dibujado. Al girar estos tres planos inciden en un mismo punto. Digo, esto para estar así tan... Las perpendiculares pues no son muy perpendiculares, ahí está el fallo, ¿no? Debimos hacer mejor las perpendiculares. O sea que este punto caería más hacia aquí, ¿no? Pero bueno, lo importante es saber que realmente hemos hecho esto y de esta manera, al hacer el abatimiento, pues tengo que la medida que ponga aquí la puedo proyectar aquí y obtener su verdadera magnitud. O sea que si coloco aquí esta medida y la proyecto aquí, pues tendré ya la reducción axonométrica, ¿no? Bueno, pero realmente lo que me están pidiendo es la distancia de este punto, del origen de coordenadas, aquí, ¿no? O sea, la distancia de O hasta, haciendo una perpendicular, hasta su proyección sobre el plano horizontal, ¿no? Que es el plano donde se apoya la pirámide, ¿no? Sabemos que el punto O es la intersección de esas tres ortogonales que decíamos. Una ortogonal que venía por aquí, ¿no? A esta traza, luego la otra ortogonal que venía por aquí y luego la otra, ¿no? Pues estas son ortogonales en el espacio, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues una vez que tenemos esto, pues lo que hacemos es simplemente cogemos el punto medio de esto, punto medio, hacemos una semicircunferencia y ahora levantamos aquí una vertical. Efectivamente, ahora si también recortamos esto y lo giramos, esta es la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos fijamos en una semicircunferencia, o sea, tenemos aquí los ejes, ¿no? Y tenemos aquí el triángulo. Esta es la pirámide axonométrica vista desde arriba, ¿no? Entonces decimos que el procedimiento es prolongar esta línea, coger el punto medio, hacer una semicircunferencia y hacer aquí una perpendicular. Y digo que la distancia del origen al vértice es esta. ¿Y por qué? Porque en una semicircunferencia todos los ángulos que coja entre estos dos puntos, todos, tienen 90 grados. Entonces en el espacio esto también forma 90 grados, porque esto, como dijimos, era la esquina de un cubo. Entonces cuando tengo esta cara y tengo esta arista del triedro, pues como forman 90, al coger esta circunferencia que pasa por aquí y abatirla, pues seguirá teniendo aquí 90 grados, ¿no? O sea que basta con que haga la semicircunferencia y la ortogonal aquí a esta línea me va a definir aquí ya la distancia real del origen, o sea, del origen al plano del cuadro, ¿no? Bueno, pues ese sería el procedimiento, ¿no? Entonces lo que hay que entender es que en axonometría, pues bueno, para obtener la forma verdadera que está sobre una cara de un objeto, por ejemplo, imaginamos que aquí tenemos este cuadrado sobre esta cara, ¿no? Lógicamente este cuadrado en esta cara, al proyectarlo aquí abajo, este punto viene a parar aquí, este viene a parar aquí, entonces la perspectiva del cuadrado va a ser esta, ¿no? Obviamente los lados del cuadrado o rectángulo que sea se van a reducir porque esto está en un plano inclinado, o sea que todo este cuadrado que aparece aquí en axonometría se va a reducir. Bueno, pues la forma de que no se reduzca es, la forma de obtener la verdadera medida de ese rectángulo, pongámoslo aquí por ejemplo, es esto, pues es girar esto, o también en el espacio sería girar esto y proyectar esto desde arriba. Entonces, si lo hacemos en el plano, pues proyectamos este punto siguiendo la dirección de este eje. Aquí vemos, este es el eje abatido, proyectamos este punto, y entonces ya tenemos que, al hacer aquí paralelas, ya que esta es paralela a esta y esta es paralela a esta, al hacer el giro o el desplazamiento, aquí obtendremos también la figura en verdadera forma, ¿no? O sea, tendremos la figura amarilla aquí en verdadera forma. Lógicamente, si esto lo giramos y lo vemos desde arriba, pues necesariamente será coincidente el naranja con el amarillo, porque es su representación axonométrica, ¿no? Pero, como yo no puedo hacer esto aquí,
tal cual aparece así, lo que tengo es, por ejemplo, que abatirlo. Entonces, al hacer el abatimiento, pues efectivamente, ahora al proyectar estas dos medidas, basta con que proyecte esta y esta. Proyecto este punto al eje, ya que al girar este eje es este y este eje es este. Entonces ya sé que la dimensión esta se reduce a esto y esta se reduce a esto. Por lo tanto, este es el rectángulo ya en verdadera forma axonométrica con su reducción. Bueno, igual que puedo calcular una figura, pues puedo calcular cualquier punto del triedro y la altura a la que está, la distancia, etcétera. Y siempre por este procedimiento. Entonces, al hacer esto, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos el triedro, tenemos aquí este plano y ahora tenemos aquí, vamos a ponerlo por ejemplo así, ahí tenemos ya la esquina del cubo, ¿no? O sea, esta es la pirámide, ¿no? Entonces tenemos esta cara, aquí este vértice, y luego este punto proyectado, que es el origen, proyectado aquí sobre el plano horizontal. Este es el plano del papel, ¿no? Entonces lo único que hicimos fue coger esto, lo podemos girar, pasar una semicircunferencia por estos puntos, y aquí hicimos una perpendicular. O sea, la distancia de aquí a aquí, o sea, de aquí a aquí, este es el diámetro. Hicimos entonces esta semicircunferencia, que realmente es esta, e hicimos un abatimiento de la misma. Entonces, al hacer el abatimiento, pues cae aquí, y por este punto hicimos la perpendicular, ¿no? Con lo cual ya sabemos que esta es la distancia del origen, que ya está aquí abatido, al plano del cuadro, que es esta, ¿no? O sea, esto que tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues ese es el fundamento espacial de esa distancia del origen al plano del cuadro y el fundamento espacial de las reducciones en el sistema axonométrico, ¿no? Que transforma, por ejemplo, esta figura en esta otra de aquí, ¿no? Por eso en la axonometría siempre hay reducciones. Otra cosa es que lo hagamos sin reducción ninguna. Por ejemplo, dibujo un cubo y digo, bueno, pues esto está en axonometría porque las paralelas se mantienen. Pero realmente, esto para que esté en axonometría real, bien hecho, tendríamos que colocar el cubo aquí en la esquina y proyectarlo aquí abajo. Y para obtener la verdadera forma de las caras, abatir las caras, poner aquí las caras y ahora proyectar todas las caras del cubo. Entonces sí sé que esto se va a reducir y lo he calculado con total precisión aquí, la reducción.